En esta ocasión trataremos lo relacionado con las hipótesis que se manejaron en el asesinato. La primera hipótesis sobre el asesinato de Jorge Eliezer Gaitán es la del comunismo. Ella se desprendió de la alocución presidencial de Mariano Ospina Pérez la noche del 11 de abril, transmitida por la Radiodifusora Nacional desde el Palacio del Gobierno. El presidente Ospina señaló que por los informes que le habían suministrado los servicios de seguridad, la muerte del jefe liberal había tenido origen en el comunismo y el hecho delictuoso se había cometido con el exclusivo propósito de alterar el orden público, de sabotear la 9ª Conferencia Panamericana y socavar el régimen constitucional para implantar un gobierno revolucionario y que, gracias a la colaboración patriótica de ilustres colombianos y a la lealtad de las Fuerzas Armadas, la paz y la armonía reinaban en todo el territorio de la República de Colombia. En ese mensaje, el presidente protestó por el asesinato del doctor Gaitán, a quien calificó de insigne colombiano, de cuya inteligencia e ilustración estaba orgullosa la República. Al condenar el crimen, tan doloroso como reprochable, reafirmó su voluntad de aplicar una justicia inflexible para que los responsables del asesinato fuesen sancionados de acuerdo con las leyes y para que se investigaran rigurosamente las causas y el origen del horrendo atentado. Las categóricas imputaciones del presidente Ospina Pérez al comunismo y a las demás implicaciones formuladas en su alocución repercutieron hondamente en todos los medios nacionales y fuera de las fronteras de Colombia. Periódicos muy importantes y de vasta circulación, como por ejemplo el New York Times, reprodujeron las graves revelaciones del presidente en torno a las cuales surgieron fabulosas versiones sobre los hechos del 9 de abril. Se dijo que el asesinato de Gaitán había sido fraguado en el exterior y que en el mes de marzo de 1948 habían llegado a Bogotá terroristas cuya misión específica era la de cometer toda clase de desafueros y atentar contra la vida de determinados delegados de la 9ª Conferencia Panamericana, principalmente contra la del secretario de Estado norteamericano George Marshall. Se dio a entender que Gaitán había inspirado actos inamistosos para deslucir la 9ª Conferencia, pero que posteriormente había cambiado de parecer y que esta última actitud le había costado la animadversión de los camaradas y de otros extremistas, quienes resolvieron eliminarlo físicamente. En esta dirección, la Administración de Justicia colombiana fue lo suficientemente seria como para descartar esta hipótesis por inconsistente. Asimismo, otras diligencias condujeron a que en esos autos quedara plenamente acreditado que el Partido Comunista no tuvo ninguna intervención en el asesinato de Gaitán. La primera hipótesis oficial que salió fue que era el Partido Comunista. Eso lo dijo Laureano Gómez, porque en esa época, si recordarán, en la época de la Guerra Fría, y estaba la 9ª Conferencia Panamericana, entonces lo más sencillo para que avanzara
el propósito de la 9ª Conferencia Panamericana era demostrar que los comunistas eran el diablo y que razón por la cual habría que acabar con el comunismo. La hipótesis de los comunistas en relación al hecho como tal, es decir, el asesinato, ya no tiene ningún sustento histórico. Y como lo reconoció el mismo secretario general del Partido Comunista de entonces, el señor Gilberto Vieira White, los comunistas en abril del 48 eran una gota de agua en un mar embravecido. Tiempo después de la investigación formal del tribunal, despertó furor la conjetura según la cual el agente de la CIA John Maples Espirito, detenido en Cuba cuando cumplía con un trabajo de inteligencia, confesó haber viajado a Bogotá en 1947 a fin de preparar el complot en el marco de una operación llamada Pantomima para asesinar a Jorge Eliezer Gaitán. El audio fue grabado secretamente en la indagatoria. Jorge Eliezer Gaitán, jefe del Partido Liberal, representaba una alternativa como candidato presidencial de las mayorías pobres de Colombia. Su posición de lucha en defensa de los campesinos explotados por la transnacional bananera United Fruit Company le hizo ganar el apoyo de las mayorías colombianas. Las divisiones políticas no han nacido en Colombia. El hondo abismo entre las fuerzas en contraste tiene una progenie histórica, cuando hubo un fuerte que quiso abusar del débil y un débil que no quiso someterse al abuso del fuerte. La voz de Gaitán se levantó pisándole terreno a la oligarquía, y los órganos de inteligencia norteamericanos vieron en él a un enemigo que había que eliminar. Vemos sus triunfos políticos con considerable aprehensión. Quienes lo conocen aseguran que él no quiere a los Estados Unidos. Gaitán se ha pronunciado a favor de las nacionalizaciones de la banca y otras formas de socialismo de Estado, lo cual con el tiempo puede incluir la industria petrolera.